Bien, dejamos un trimestre donde lo más importante ha sido la bajada de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, pero ha ido acompañado de un mensaje bastante duro por parte, en este caso, de Christine Lagarde, donde nos indicaba que se iban a espaciar las bajadas de tipos de interés, ¿no? Y entonces, por tanto, ha habido una subida de rentabilidades en los bonos y una caída de los mismos en precio, ¿no? Es algo que ha pasado en Europa, pero también es algo que ha pasado también en Estados Unidos, ¿no? Es decir, subidas de rentabilidades, caída de precio de los bonos, no de una forma muy agresiva, pero efectivamente más que el trimestre anterior. Y ahora entramos en un trimestre donde vamos a tener las mismas variables que este que dejamos, ¿no? Donde vemos ahí que hay un crecimiento en Europa, un PIB en Europa positivo, en Estados Unidos muchísimo mejor, donde hay unos datos empresariales muy buenos, con una expansión de beneficios para este año y para el siguiente muy positivos, donde tenemos un paro en mínimos, efectivamente, y donde efectivamente el único problema que vemos es la inflación que sigue enquistada, ¿no? En Europa está más enquistada al 3% que al 2%. Y todo esto efectivamente lo que hace es que, repito, se espacie mucho más esas posibles bajadas de tipo de interés tanto en Europa como en Estados Unidos. Nos la llevamos al año 2025 y al año 2026. Por tanto, el mercado ahora descuenta una bajada de tipos de interés en Estados Unidos solamente de 25 puntos básicos para el último trimestre. Ya veremos si es así, la inflación nos lo dirá. Pero si nos fijamos en el diagrama de puntos, que es el consenso que cogen todos los gobernadores de los bancos centrales de la Reserva Federal, el consenso es que la bajada de tipos de interés en Estados Unidos será en el año 2025 alrededor de 75 puntos básicos y en el año 2026 también de 75 puntos básicos. En Europa ya hemos visto una, repito, en el mes de junio y posiblemente veamos otra. Sin embargo, no debemos olvidar que en Europa tenemos datos todavía fuertes de salarios, alrededor del 4,5%, de otros costes salariales alrededor del 5%, con un paro mínimo en el 6,4%. Es decir, la obligación por parte del Banco Central Europeo de bajar los tipos de interés no es tanto como podía descontar el mercado, ¿no? También en este caso lo vamos a llevar esa bajada de tipos de interés al año 2025-2026. Por tanto, la duración de las carteras las podemos empujar un poquito más desplazarlo más hacia esos años, ¿no? Las duraciones de 2, 3 o 4 años, ¿no? El cambio sustancial ha sido en las curvas y sobre todo la europea, ¿no? Donde hemos visto mayor rentabilidad en el largo plazo que en el corto plazo. Y si la estrategia que hemos seguido, que ha sido muy buena durante esos últimos trimestres, que ha sido solamente focalizarnos en el corto plazo, por esa inversión de la curva, ahora empezamos a ver ya que la curva se empieza a aplanar, que la rentabilidad en el largo plazo se asemeja mucho al corto plazo, algo que no pasa en Estados Unidos, donde todavía la curva está muy invertida. Sobre los bonos de grado de inversión y el high yield, que al final es de lo que se componen nuestras carteras, ¿no? Los diferenciales de crédito están muy estrechos porque hay mucha demanda en el mercado y lo estamos viendo en el mercado primario. Hay mucha demanda por la compra de estos bonos, ¿no? La demanda pues puede ser de 3 o 4 veces de todo lo que se está ofertando en el mercado. Por tanto, los diferenciales de crédito se estrechan. Se han abierto un poquito, efectivamente, por esos mensajes de Lagarde y de Powell en que van a espaciar mucho la bajada de tipos de interés, pero en todo caso todavía se comportan bueno, pues da mucha seguridad tanto el high yield como el investment grade. ¿Qué rentabilidades están dando ahora mismo con esas posibles bajadas de tipos de interés? Pues en Estados Unidos estamos viendo rentabilidades en el investment grade del 5%, 5,5%, hasta el 7% en el high yield, y algo menos en Europa, del 3,80 hasta el 5,5%, ¿no? Pero efectivamente hay que destacar que tanto el investment grade como el high yield han tenido un comportamiento no solamente en este año 2024, sino en el año 2023 muy positivo. Y si vemos que van a bajar los tipos de interés, sobre todo en el año que viene, pues este comportamiento va a ser vía precio también bastante positivo. No olvidemos que el high yield ha llegado a revalorizarse en 2 años un 20% y el investment grade efectivamente un poquito menos, ¿no? ¿Dónde nos posicionamos para ese trimestre? No queremos tocar soberanos. Creemos ahora mismo que no es el momento de estar en Alemania, la situación económica de Alemania no es muy buena para la rentabilidad que dan sus bonos, y tampoco Francia por la situación ahora mismo política de las elecciones que tienen y tampoco por ese excesivo déficit fiscal que tienen, ¿no? Por tanto, evitando los bonos soberanos, solamente nos vamos a focalizar en los bonos investment grade y high yield.
El investment grade están teniendo un comportamiento muy bueno en los bonos, ¿no? Sobre todo porque todas las compañías han saneado muchísimo sus balances, han podido llevar a alargar más su deuda cuando los tipos de interés estaban muy bajos, ¿no? Cuando las rentabilidades eran muy bajas. Y el high yield, pues bueno, pues el comportamiento siempre desde un punto de vista nominativo, es decir, tenemos que buscar qué empresas nos gustan en el high yield, pero también le vemos mucho sentido. Sectores. Bueno, yo creo que en el tema de bonos todos los sectores son positivos, solamente hay que estudiar sobre todo qué compañía es la que nos gusta. Pero indiscutiblemente uno de los mejores sectores que hemos tenido en este año 2024 y también en el año pasado, a finales del año pasado, ha sido el financiero, ¿no? Si los tipos no bajan tanto, es algo también muy bueno para los financieros. Tienen ratios de capital sobrados, tienen liquidez muy alta, tienen mora muy asegurada y muy baja, con lo cual el comportamiento de los bonos financieros creemos que también tiene todavía mucho sentido para poder seguir invirtiendo. En definitiva, traspasamos un poquito la duración a un poquito mayor largo plazo. 3-4 años, si antes estamos en el 2-3, podemos aumentarlo un poquito más. Las bajadas de tipos de interés se descuentan para el año 2025-2026. Seguiremos focalizados en sectores como puede ser el financiero, sobre todo porque los tipos de interés no van a bajar tanto y eso es algo muy bueno también para el sector financiero, aunque hay todos. También tenemos infraestructuras y farma que nos gustan mucho. Y también el high yield, pero siempre siendo muy cuidadosos en cuál de ellos. Acordemos que el ratio de default que tiene el high yield a día de hoy está por debajo del 3,20%, por tanto es algo bastante cómodo y los diferenciales de crédito nos están diciendo que hay que estar seguros con este tipo de bonos.